¿Cómo están todas y todas y todos? Bienvenidos sean a esta charla de nuestro ciclo de charlas, La Gran Travesía, la migración en el reino animal. Esta es la tercera de 4 charlas que hemos programado para el mes de julio. Y hoy estamos pues especialmente entusiasmados porque este ser del que vamos a aprender este día junto con Oscar, que hoy nos acompaña, pues tiene mucha importancia y representación como en la vida cotidiana, ¿no? De muchas de nosotros, de nosotras. Le damos la bienvenida a Oscar García. Eh, les, Bienvenido. les cuento un poquito de su trabajo. Eh, Él es licenciado en biología, maestro en ciencias químicas y maestro en bioquímica por la UNAM. También es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en el marco profesional ha sido director de los programas de educación ambiental del Grupo Chapultepec y fungió como subdirector de investigación del Museo de Historia Natural en la Ciudad de México. En el área académica ha impartido varios cursos de licenciatura y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autor de varios artículos científicos y capítulos en libros especializados, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos destacan sus trabajos sobre bioenergética celular, que le mereció en 1991 la distinción como mejor trabajo de investigación científica en el área de la salud en México. Su trabajo sobre la restauración de una población de cactus endémico de Querétaro fue acreedor al premio Alejandrina en el año 2008. Fue finalista para recibir el premio Wilkes de la Southwestern Association of Naturalists en el año 2009. Ha dirigido y participado en los trabajos de tesis de más de 130 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Perfil PRODEP. Actualmente dirige varios proyectos de investigación y vinculación sobre ecología, trazamiento y monitoreo de la biodiversidad, entre los que destaca el monitoreo sistemático de la migración de la mariposa monarca. Y pues toda esta experiencia nos va a compartir ahora, pero en específico pues de el gran viaje de la mariposa monarca que hoy tenemos mucho gusto de compartir y aprender con todas ustedes. Muchísimas gracias, Oscar. Les comento que Oscar ha sido un gran aliado del proyecto en esta iniciativa que tenemos desde el Club Cami y te agradecemos muchísimo hoy tu presencia por aquí. Claro, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué será? ¿Empiezo a proyectar? Sí. Claro, ya está habilitada la opción. Sí, ya se puede ver. Adelante. Bueno, este tema, como nos han mencionado, es un tema bonito porque de repente uno se puede reflejar en lo que es la mariposa monarca. Como ustedes lo van a ver a lo largo de la presentación, muchas culturas aquí en nuestro país lo han hecho. Entonces, antes de entrar de lleno con saber estos asuntos de la migración de la mariposa monarca, lo primero que les voy a platicar un poco es sobre nuestro planeta rápidamente y de por qué lo consideramos un sistema cerrado. Como nada puede escapar del planeta, ¿no? De manera natural, los recursos que se tienen en el planeta pues son limitados. Y ello ha significado que los humanos los empecemos a usar a veces ya de forma tan desmedida que hemos llevado a procesos de fragmentación del hábitat. Ahorita vamos a ver lo que es eso. Y ello nos ha llevado también a experimentar una pérdida masiva de la biodiversidad, ¿no? Que es algo que ha sido terrible. A ello le podemos aunar efectos importantes a nivel planetario como son el calentamiento global que nos lleva a tener un cambio climático y con ello alteraciones de patrones de precipitación y de incrementos de la temperatura en el planeta que pues tienen por supuesto consecuencias sobre la biota. Además, las especies invasoras que se han movido junto con el hombre, ¿no? Desde que el hombre empezó a dispersarse por el planeta, y aquí al rato voy a hacer una diferencia importante en lo que es la migración y lo que es la dispersión. Cuando el hombre se empieza a dispersar por el planeta, es decir, se empieza a mover de sus sitios de origen,
lleva consigo animales. Trajimos, los vikingos fueron los que trajeron por primera vez ratones a América, ¿no? Aunque muchos de nosotros nos han enseñado que América fue descubierta en tiempos más modernos allá por Cristóbal Colón, pues en realidad había habido una invasión anterior por parte de los vikingos. Junto con ellos llegaron los ratones, estos pequeñitos. Más tarde, durante ya la colonización de las Américas, pues se trajeron rata europea, gatos, cabras, chivos, puercos. Se trajeron de nuevo los caballos, porque los caballos antes de extinguirse habían vivido en América. Creo que de ello hablaron en alguna sesión anterior con mi buen amigo Fito, ¿no? Que les estuvo hablando de ello. Entonces, bueno, el que esté, todos estos antecedentes nos llevan a tener que pensar en la complejidad del planeta. En este mapa voy a estar poniendo muchas imágenes como de lo que consideramos Norteamérica, porque los procesos de dispersión de los humanos, particularmente a lo que nosotros llamamos los migrantes mexicanos, en realidad es una dispersión hacia el norte del continente, hacia los Estados Unidos y a veces hasta Canadá. Entonces, es por eso que voy a usar más imágenes de esta naturaleza. Entonces, aquí vean qué complejo puede llegar a ser. Nosotros, al momento de clasificar los tipos de vegetación, seguramente todos conocemos algún tipo de vegetación, puede ser uno como los que tenemos aquí localmente, que son matorrales, bosques tropicales caducifolios, para que me entiendan, estos bosquecitos tropicales pierden las hojas durante pues un poquito más de la mitad del año, y en momentos en los que cae la lluvia reverdecen como ahorita, ¿no? Que pueden ver el verdor por todo lo que está rodeando la ciudad de Querétaro. Se ve muy padre. Pero vean nada más, tenemos más o menos 867 ecosistemas terrestres, varios diferentes tipos de aguas continentales, 426, y costeros 232. Ello, pues obviamente hace que tengamos una biodiversidad muy grande. Esta creo que algún día la voy a tener que traducir. Aquí habla sobre los peligros sobre la biodiversidad a nivel mundial, ¿no? Y entonces aquí dice qué porcentaje de especies están amenazadas por la extinción. Tenemos que el 30%, los que tienen mayor amenaza son los anfibios. Los anfibios son las ranas, los sapos, las salamandras. Luego el 25% lo comparten entre las coníferas, que son los pinos, ¿no? Los arrecifes coralinos y los peces. Los peces también se encuentran muy en peligro. El 21% son los mamíferos y las aves el 12%. Entonces, todo esto que hemos venido experimentando de la pérdida de una biodiversidad aguda se ha debido a que nosotros hemos dañado el hábitat. La pérdida de hábitat está definida como cuando un sitio un ecosistema es sustituido por otro o es destruido completamente. Entonces, aquí, por ejemplo, es una imagen de un predio que llegamos a trabajar un buen día y literalmente lo habían levantado, ¿no? Levantaron 10 hectáreas de vegetación para construcción de casas. Y eso nos lleva a tener paisajes como este. Noten cómo en este paisaje nosotros podemos ver cómo ha habido una tremenda deforestación. Toda esta parte de aquí abajo es un bosque primario bien conservado, así se le llama cuando está bien conservado, es decir, que tiene todos los árboles nativos, los árboles locales que crecen ahí. Y hacia acá arriba, pues ha habido un proceso de deforestación muy fuerte porque se siembra café, ¿no? Estas manchitas de aquí, más parejitas en cuanto al color, son matas de café. Y aquí ven todos los predios que han sido levantados y en los cuales hay unos completamente vacíos y otros esperando la siembra de algo. Cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, aquí tenemos este otro paisaje. Este es en Colombia, en donde en este pequeño espacio que ven ustedes en la fotografía que está muy arbolada, es donde viven 2 especies de ranita que estábamos estudiando en algún momento. Y
Esto que está al lado es como todo ese paisaje alrededor ha sido fragmentado para hacer cultivos de café. Este es un monocultivo de café que produce un excelente café colombiano, pero que tiene un impacto fuertísimo sobre las cuestiones de la biodiversidad. Esta, por ejemplo, es una rana que no ha vuelto a ser encontrada. Nosotros la buscamos en el 2017 con mucho ahínco ahí en la reserva, pero no encontramos nada, solo encontramos esta otra con la que convive, la ranitomellas, les decimos, porque los otros nombres son como impronunciables, siempre le ponen nombres bien complicados. Y entonces aquí ustedes pueden ver cómo con mucha fortuna encontramos que todavía estas ranitas van cargando a sus ajolotitos. Vean cómo, esto es muy curioso de esta rana, pone sus huevecillos y los cuida en el agua, y cuando nace el ajolotito, que es de donde después crece y se transforma en una rana, en un proceso que le decimos los científicos metamorfosis, lo recupera del cuerpo de agua y entonces lo trae cargando en la espalda un rato para subirlo a una planta que junta agua con las lluvias del sitio y que son como pocitas muy tranquilas en donde puede terminar su desarrollo sin tener tantos peligros de que alguien se la vaya a comer. Entonces, bueno. Las ranitas se han extinguido en ese lugar particularmente porque aunque hay muchos anfibios que migran, ¿no? que hacen este proceso migratorio anual, pues hay otros que no tienen este comportamiento y entonces dependen de ecosistemas bien conservados en ese sitio. A pesar de ello, por ejemplo, tenemos esta ave que es un chipe, un pajarito amarillo de papadita negra, que actualmente hay otras varias especies muy parecidas. Los chipes son muchos muy parecidos, luego es complicado distinguir las especies, pero que particularmente terminó ya extinto, el chipe de Bachmann, porque resulta que esta ave migraba a los bosques tropicales en Cuba a pasar el invierno, y decían que la deforestación masiva que ha experimentado la isla pues le dio un poco duro a la población de los chipes. Pero como lo veremos más adelante con la monarca, esto no es tan concluyente. En realidad, el efecto y la culpa la tenemos todos, ¿no? Al rato con la monarca nos va a quedar más claro el porqué. Y es padre, espero que puedan ver esta animación. Luego con la red, si no está muy rápida, no carga bien. Pero cada una de esas rayitas que surge de un sitio y que como que se va moviendo, que serpentea hacia el norte, es la migración de muchísimas diferentes especies. Ahí particularmente tenemos en color amarillo, más o menos en esta zona de aquí, rayitas que pueden verse como en amarillo, son los anfibios, y en rojo y en azul están mamíferos y aves. Estos movimientos, ustedes los pueden notar como no respetan en realidad las fronteras que nosotros hemos dibujado en Norteamérica. No respetan ni las fronteras locales dentro de los países. Pueden ver cómo los Estados Unidos está dividido aquí por estados y cómo en México tampoco se respetan, y se respetan los pasos fronterizos entre México, Estados Unidos o Estados Unidos y Canadá. Porque en términos de la naturaleza, las fronteras humanas pues no se pueden respetar. Se respetan otro tipo de fenómenos y otro tipo de fronteras. Pero hace rato les decía que tenemos que entender bien qué es la migración. La migración es un proceso que no solo es viajar a un sitio y quedarse ahí, sino es viajar a ese sitio, quedarse ahí, aprovechar los recursos mientras que estás ahí y luego regresar de nuevo. Y este proceso en la naturaleza generalmente es una migración que se experimenta por muchas diferentes especies de forma anual. O sea, cada año se da este viaje hacia un sitio, se aprovechan los recursos de ese sitio y se regresa a su sitio de origen. Y ahorita también vamos a ver por qué se hace así, ¿no? ¿Por qué está como pensado así? El cuándo migrar es precisamente
se puede contestar cuando nosotros entendemos que en un sitio se han agotado los recursos y además este sitio ya puede no presentar las condiciones más adecuadas para poder subsistir. Entonces vean esta imagen que es muy padre porque no le pude dar crédito al autor porque no lo tenía, pero cuando la vi no pude más que traérmela porque es el mismo árbol, es la foto tomada desde la misma zona, en algún parque, pero en las diferentes estaciones del año. Otra cosa que hay que entender es que, por ejemplo, no en todos los sitios están las 4 estaciones que también nos enseñan por ahí en algún momento bien diferenciadas como se ven en esta foto. Aquí nosotros podemos ver muy bien el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Sin embargo, en sitios como en Querétaro, pues aquí nada más hay época de lluvias y época de estiaje. O sea, estiaje cuando hace mucho calor y lluvias como ahorita que de repente nos favorece el agüita y viene a poner contentos a las plantas y a todos los demás. Entonces, noten en la foto cómo hay momentos en los cuales los recursos son muy limitados, ¿no? Pensando en el invierno los recursos siempre son muy limitados. La producción baja, pierden los árboles o las plantas, pierden casi todas las hojas, ¿no? Hay ciertos árboles como los pinos que las conservan todo el tiempo, pero que evidentemente también hay una baja en la producción de fotosíntesis y entonces no hay producción de alimento para el resto del ecosistema. O podemos ver el momento contrastante de la primavera o el verano, en donde en el verano empiezan a surgir brotes nuevos y hay mucho alimento para que todos los herbívoros empiecen a consumir y de ahí desencadenar toda la red trófica para que consuman los carnívoros. O la primavera, en donde ya hay un proceso de reproducción en el ecosistema y sigue habiendo mucho alimento, hay nuevas fuentes o recursos, ¿no? Que se pueden utilizar por parte de los organismos, ¿no? En este caso, el néctar. Entonces, ya transportando todo esto que hemos visto ahorita al asunto de la mariposa monarca, aquí tenemos una mariposa monarca, esta es bien queretana, nació aquí en Querétaro. No es un lugar para que la mariposa monarca esté naciendo, en realidad la mariposa monarca, aunque tiene un fuerte arraigo en nuestra cultura mexicana, en diferentes culturas indígenas, se ha malentendido un poco su conservación y hemos promovido mucho la reproducción en México del insecto cuando no debería ser así. Ahorita lo vamos a ver. Nosotros siempre vemos el ciclo de vida de la mariposa monarca como la migración hacia México y luego la hibernación en los santuarios del centro de México, en el Estado de México y Michoacán principalmente. Vean este árbol que está cubierto completamente de mariposa monarca. Todos estos manchones que se ven acá arriba son como la foto de aquí al lado, en donde se pueden contar los insectos por miles, ¿no? Doblan todas las ramas y representan un fenómeno impresionante, tanto que pues es por eso que se entiende el arraigo que tenemos para con este insecto. Pero les decía que en realidad el ciclo de vida de la mariposa monarca es más complejo que eso. Les voy a explicar rápidamente y tal vez si alguien tiene alguna pregunta, pues de una vez la podemos ir viendo para que nos quede bien entendido el por qué la mariposa monarca no debería nacer en México. Noten que tenemos ahí una pareja de mariposas monarca que van, después de aparearse, a poner estos huevecillos muy pequeñitos, se alcanzan a ver a simple vista como puntitos blancos, que además ponen por abajo de las hojas en el envés. Entonces, de ahí surge una oruga como la que tenemos aquí, que es muy voraz, come muchísimo, se transforma en un capullito verde como este de aquí, y es de color verde, porque de esa manera se oculta de sus depredadores, porque es un momento muy sensible de la mariposa monarca, no puede huir, ¿no? Está a expensas de que nadie la localice y se la coma.
o la parasite, que es algo que ha pasado mucho. Se ha incrementado el número de parásitos de monarca. Y aquí, cuando el capullo se torna transparente, está lista la mariposa monarca para emerger. Noten, lo voy a hacer un acercamiento, noten cómo la mariposa pues está prácticamente ya totalmente formada dentro del capullo y de repente lo rompe, sale. Aquí la vemos con las alitas arrugadas, pero es porque todos los líquidos están contenidos en su abdomen. De hecho, en una fotografía de lado verían como una mariposa gorda, muy gorda, pero que empieza su corazón a bombear estos líquidos hacia las alas para extenderlas y dejarla preparada para volar. Ahora, todo este fenómeno de la reproducción de la mariposa monarca que he resumido rápidamente aquí, puede suceder en diferentes momentos. De hecho, la complejidad de la migración de la mariposa monarca es algo que nos ha hecho estudiarla durante muchos años, porque pues es verdaderamente fascinante. Uno pensaría que las mariposas que nacen en los Estados Unidos vienen a hibernar a México y se regresan para allá, cumplen todo el ciclo de migración, que es ir y venir. Pero no, en realidad este ciclo está dividido en 4 generaciones, es decir, son las tataranietas de las monarcas que tenemos hibernando en México en los meses de noviembre a marzo, las que regresan al siguiente año. No es la misma especie ni son sus hijas, son las tataranietas. Eso significa que hay 3 o a veces hasta 4 generaciones que se van a suceder una tras otra para completar todo el ciclo migratorio. Les voy a explicar este mapa. Pueden ver a nuestro país, a México. Aquí está marcada la frontera y los Estados Unidos y Canadá. Y está dividida en 2 secciones por este macizo montañoso. Toda esta línea más blanquita que divide como a la mitad, bueno, no, un poquito más, tiene un poquito más área el este de los Estados Unidos, pero esta zona oeste es una población que vamos a conocer precisamente como la población del oeste de mariposa monarca, y que hace un proceso de migración de las zonas montañosas de aquí hacia las zonas costeras de California y alcanza a las zonas costeras de California en México, ¿no? En Baja California, más hacia el norte. Y luego, divididas por las montañas, está la gran población del este, que es la población que en su mayor parte viaja a México. También aquí hay unas rayitas pintadas de naranjas que son las que significan que bajan de los Estados Unidos a México, y las rayitas verdes que van a ser las que nos dicen que regresan al norte, hacia los Estados Unidos. Noten cómo sabemos que bajan también de la población del oeste, no solo de la población del este a México, pero la flechita es más delgadita porque viajan menos. Acá las flechitas son más gordas porque están representando que viaja una población enorme de mariposa monarca. Entonces, la mariposa monarca llega a México. Estas mariposas, para alcanzar a tener esta migración tan larga, es una generación muy especial que se conoce como generación Matusalén. Esta generación vive de 7 a 8 meses, y es por esa razón que alcanza a hacer el viaje hasta México. Las generaciones normales de mariposas monarcas viven entre 6 y 8 semanas. Y eso significa que en 2 meses completan todo su ciclo reproductivo. Por ello, una vez que alcanzan a hibernar en México y se empiezan a regresar a los Estados Unidos, se empiezan a parear entre ellas para poder producir los huevecillos que efectivamente van poniendo camino hacia el norte de los Estados Unidos, de México y del sur de los Estados Unidos. Y entonces hay ciertas mariposas que nacen todavía en México, en el norte de México, y estas mariposas siguen su migración buscando recursos nuevos hacia el norte. La migración, recuerden que empieza a finales de febrero, principios de marzo,
Y eso significa que es el momento en el que la temperatura en el planeta empieza a subir, ¿no? Por lo menos hasta lo que conocemos ahora, y empiezan a surgir un montón de plantas y flores, y esto va a representar el alimento de estas mariposas. Entonces llegan a una primer zona, de aquí otra vez se mueren, depositan sus huevecillos, las que nacen siguen migrando hacia el norte y van dejando mariposas por todos lados. Y cuando se llega a la siguiente temporada de frío, donde los recursos se acaban, empiezan su migración de vuelta a México. Entonces, este caminito en términos generales ya lo tenemos muy bien conocido. Hay que mencionar tal vez rápidamente que hay una población local de mariposa monarca que se mueve dentro de la península de Florida, aquí donde está esta cosita azul, y algunas de ellas migran a Cuba. Esas mariposas que alcanzan la isla de Cuba no suelen regresar, o no sabemos que suelan regresar a la Florida, porque aún falta hacer cuestiones de investigación. Entonces, este fenómeno tan interesante de la migración se ha visto amenazado por diferentes causas. Particularmente la destrucción de los bosques, la reducción de la población de asclepias, que asclepias es el nombre científico de la familia de plantas del género de plantas que le gusta comer a la mariposa monarca cuando es larva. Los eventos climáticos extremos, los procesos de urbanización, las ciudades que vamos construyendo y el aumento de parásitos. En la siguiente imagen vamos a ver unas fotografías de satélite de cómo efectivamente las zonas en Agangueo, en donde es la reserva de la mariposa monarca, pues se han visto diezmadas. Ahí está una fotografía del 2004 y 4 años después, vean, uy, creo que no jaló. Ahí va. Y 4 años después vean cómo se deforesta. Se las pongo una y otra vez para que noten dónde son las zonas en donde hay esta pérdida de bosques. Y por supuesto esta pérdida de bosques significa que la mariposa no va a tener dónde albergarse durante el invierno. Aquí hay unas especies de asclepias que son muy diferentes a las asclepias que nosotros generalmente tenemos acá en México. La Asclepias tuberosa es una de las especies que más consume la mariposa, la larva de la mariposa monarca. Aquí en chiquito se puede alcanzar a ver una larvita. Se las pongo aquí casi al centro de la imagen. Esa es una larva de mariposa monarca. Que la mariposa monarca cuando es larva, cuando son orugas, es el momento en el que come a toda la planta de Asclepias. Esto es muy importante para la mariposa monarca. Este recurso es fundamental para ella porque es el que le da la protección a la mariposa monarca. La mariposa monarca es un insecto que cuando se consume por otros organismos es venenoso. Va juntando una sustancia química que produce las asclepias y la va alojando en su cuerpo, particularmente lo va alojando en las alas. Y eso hace que este insecto, cuando se lo come un pájaro, por ejemplo, lo vomita enseguida porque le empieza a causar, el veneno que tiene le empieza a causar una especie de taquicardia. Entonces realmente no es que mate a quien envenena, sino simplemente le causa como un vómito muy fuerte. Y entonces los animales que se llegan a alimentar de las mariposas monarca van aprendiendo, es un proceso de aprendizaje en el cual dice, no, si me como esa mariposa con ese patrón de colores, con esa coloración, me va a hacer daño, entonces mejor no me la como. Y bueno, pues es una manera de proteger a toda la población. Solo que la reducción de estas plantas en los Estados Unidos ha causado, pues por supuesto, una baja en la producción de mariposas, ¿no? De las que nacen allá y que son las que empiezan la migración hacia México. Otro de los problemas pues, son los eventos climáticos extremos. Aquí en el 2016, ahí está la fecha, hubo una nevada atípica en marzo, ya para salir de regreso de los santuarios hacia el norte, les cayó una nevada tremenda. Más o menos se perdieron 1.5 millones de mariposas
porque se juntó una capa de hielo. Yo fui al día siguiente de la nevada al santuario precisamente para registrar este fenómeno, y pues era una capa como de unos 45 centímetros de hielo, en donde si tú le escarbabas ibas sacando mariposas monarcas. Esas que están viendo ahí son mariposas monarcas que quedaron enterradas en el hielo, y que ya que salió un poquito el sol se empezó a derretir, y algunas lograron moverse un poco, quién sabe si habrán sobrevivido, la mayoría murieron. Otra cosa que dejó tremendamente mal en el santuario esta nevada atípica fue que se perdieron 13,000 árboles. Los árboles en el santuario se cuentan muy bien porque pues interesa mucho saber cuál es la densidad de bosques que tenemos ahí. Entonces vean la cantidad que se perdió. Otro de los problemas es la urbanización. Mucha gente, esto es una fotografía, en realidad no me acuerdo, son como 12 o 14 fotografías para armar la ciudad de Querétaro. Y antes contaban que aquí en esta zona de la Alameda, en algunos parques de acá, se veían perchadas miles de mariposas monarcas, casi como en el santuario. Eso se ha perdido. Esta foto está tomada desde el Cimatario, que es el parque nacional que resguarda la ciudad de Querétaro, y donde sí hay llegada de mariposa monarca. Otro de los sitios en los que sigue llegando anualmente la mariposa monarca es aquí, que es el Parque Querétaro 2000. En el Parque Querétaro 2000 se llega a albergar la mariposa monarca anualmente todavía. Y finalmente, otro de los problemas fuertes que tenemos es el del aumento de parásitos, en este caso de un protozoario que se aloja en las alas de la mariposa. El nombre científico de las mariposas es Lepidópteros, que significa alas con escamas. Entonces, estas que están aquí muy grandes son las escamas, y estas bolitas chiquitas que parecen balones de fútbol americano son las esporas del parásito que se alojan en el vientre de las mariposas adultas. Y hemos visto que la siembra discriminada de Asclepias curasábica en México ha hecho que este fenómeno de estar parasitada se incremente. Y lo que le ocasiona a la mariposa monarca, pues es que son mariposas más pequeñas, a veces nacen con las alas deformes, entonces son incapaces de volar y por tanto no son mariposas muy funcionales, ¿no? No pueden migrar, se mueren rápido, son más chiquitas, todo ello debido al parásito que van acarreando. Y todo este trabajo lo hemos ido llevando a cabo con algo que llamamos nosotros el monitoreo participativo, y al cual los quiero invitar que se unan siempre que puedan, porque un fenómeno tan grande como es la migración en tanto terreno, pues no lo puede seguir un grupo de personas. Tenemos que hacerlo entre muchas personas. Y es por eso que en el 2014 inicié con algunos proyectos de monitoreo participativo en México. En los Estados Unidos y Canadá tienen muchos años funcionando, pero en México nunca lo habíamos echado a andar. Y hoy día el monitoreo sistemático de la mariposa monarca, el más importante que hay, se hace en México. Somos más organizados y tenemos más sistematizado el monitoreo de la mariposa monarca en nuestro país que en los Estados Unidos y Canadá. Y eso ha sido gracias a las iniciativas de la WWF, un colaborador muy fuerte en conservación. Particularmente debo mencionar a mi colega y amigo Eduardo Rendón, que nos ha impulsado, nos ha amueganado a que todos trabajemos en esta iniciativa y tengamos logros importantes sobre la mariposa monarca. Tanto que el mapa más completo, con mayor número de registros para México, lo hemos logrado estas instituciones que están aquí nombradas y que hemos colaborado durante los últimos años para tener este enorme mapa con un gran número de registros de mariposa monarca en todo el país. Y les decía que falta hacer mucha investigación. Aquí tenemos una mariposa monarca, que estas mariposas se les pega una etiqueta muy ligerita en el ala. Estos animales son súper fuertes, ¿eh? Imagínense lo que necesitan ser de fuertes para aguantar largas migraciones. No hemos hablado de la distancia y me esperé adrede de cuál es la distancia que se cree que recorren muchas de ellas para hasta ver esta imagen. Aquí se están colocando las etiquetas y luego se libera la mariposa monarca en los Estados Unidos
Y luego resulta que uno puede seguir más o menos la migración al recuperar la etiqueta y ver dónde se encontró. Estas tres estudiantes de una secundaria, resultó que les dimos una plática sobre mariposa monarca, pusieron mucha atención y en ese año encontraron una mariposa monarca etiquetada aquí en Querétaro. Obviamente, con el número de etiqueta se registra en los Estados Unidos quién fue el que la puso, y esta mariposa venía precisamente de Milwaukee, ¿no? De los actuales campeones de la NBA que fueron anoche, y recorrió 3,239 kilómetros hasta llegar hasta nuestra ciudad aquí en Querétaro. Y más o menos esta es la ruta que siguió, la que tenemos aquí, ¿no? Que fue bajando poco a poco, se fue trasladando todo esto hasta llegar a Querétaro. Hay este rarito porque esta mariposa seguramente llegó al santuario en Michoacán y luego fue hasta su regreso que murió aquí en Querétaro, porque la mariposa se encontró en marzo. Eso quiere decir que llegó a hibernar y ya en el regreso fue que pereció, ¿no? Entonces es muy importante que la gente coopere con estas iniciativas de ciencia ciudadana. Es algo que nos está dando muchos datos para entender muchos fenómenos, no solo procesos de migración como este. Pero, ¿qué necesita la mariposa para migrar? Pues recursos, habíamos dicho. Entonces, aquí, por ejemplo, en otras investigaciones que hemos hecho, hemos visto cómo la mayor parte, casi la mitad de las mariposas, cuando se localizan, se encuentran en la vegetación, en zonas vegetadas, ¿no? Y eso es muy importante porque eso es entender que la mariposa monarca necesita recursos florales. Los adultos, a diferencia de las larvas, no comen las hojas de las plantas. Se alimentan exclusivamente de néctar de flores. Y entonces vean aquí cómo en esta tabla está dividida la migración de primavera y la migración de otoño. Y cómo en la migración de otoño, nada más en una pequeña zona de Querétaro, esta es una pequeña zona de Guanajuato, vean todas las especies, aquí puse los nombres comunes para que podamos a lo mejor, pensar bien, recordar bien cuáles son, ¿no? Miren, hay girasoles, hay fresnos, eucaliptos, está el cempasúchil, manzanilla, el maíz, los limones, ciruelas, rosales, tulipanes. O sea, prácticamente la mariposa monarca es un insecto que es generalista al momento de alimentarse. Se alimenta de una infinidad, pero de una verdadera infinidad de plantas con flor. Y ello es muy importante porque entonces transforma a la mariposa monarca en uno de los polinizadores más eficientes que conocemos. Entonces eso lo vamos a revisar más tarde. Aquí dentro de la ciudad de Querétaro, este es un mapa de aquí de la ciudad de Querétaro, se forman estas perchas. Esto es a lo que vamos a llamar la percha. Si no, también las perchas son cúmulos de, nosotros en México consideramos 2 o más mariposas juntas. Cuando las encontramos así es porque están en un proceso activo de migración. Y en ese momento también necesitan recursos. El recurso que ellas necesitan son árboles grandes. En esta tabla es muy interesante. Se las voy a intentar explicar. Tenemos una serie de especies, ¿no? Pueden ver eucalipto, sauce, pirul. Si ustedes imaginan estas plantas, se van a dar cuenta que son plantas altas y que las hojas son así como alargaditas, ¿no? Entonces, compárenlo, por ejemplo, con la jacaranda, que tiene estas hojas que parecieran muy grandes, pero que en realidad son muchas hojas pequeñas pegadas. Y entonces vean cómo el porcentaje de mariposas que se alberga en jacarandas, casuarinas y fresnos que tienen hojas muy pequeñitas es menor al porcentaje de mariposas que se albergan o se perchan durante las noches en plantas que tienen hojas alargadas
y un poco anchas en la base, como son el eucalipto, el sauce y el pirulo. Entonces, esto es importante, porque de hecho, cuando lo comparamos con otras especies de árboles, ¿no? Vean, por ejemplo, los huizaches, las patas de vaca, o sea, prácticamente no se forman perchas en muchas de ellas, ¿no? A excepción de zonas en donde de plano no hay otro tipo de árbol, como en la Sierra Gorda de Querétaro, las mariposas pasan por el desierto y se perchan en huizaches y en mezquites, porque literalmente no hay otra cosa. Pero particularmente en las áreas urbanas, vean cómo usan eucaliptos y pirules. Bueno, hasta este momento, todos estos logotipos de aquí son gente que ha colaborado en este proyecto y que no puedo dejar de mencionarlos porque les digo que ha sido un trabajo ejemplar de colaboración aquí en México para el estudio de la mariposa monarca. Me habían pedido si a este momento podíamos hacer una pausa para ver si tienen preguntas, porque luego es mucha información la que se va generando. Entonces, si gustan y si hay preguntas, pues las podemos empezar a contestar y si no, nos seguimos. Gracias, Oscar. Spencer, no sé si tienes, si pueden ver si alguien está anotando alguna pregunta. Les invitamos, si tienen, pues eso, alguna curiosidad en este momento. Si no, pues eso, nos seguimos. Ya checamos y hasta ahora no hay comentarios. Igual y podemos continuar y quizá ahorita nos vayan dejando alguna preguntita. Ok. Gracias. Bueno, les decía que una de las labores más importantes de la mariposa monarca es precisamente polinizar. Y es aquí donde no solo ayuda a todos los ecosistemas, sino nos ayuda a nosotros mismos. Este dibujo que tenemos aquí es de un escarabajo ya extinto, de hace 99 millones de años, que fue cuando empezó a evolucionar este proceso de la polinización, en donde un animal se alimenta del néctar de la planta le da esa recompensa con tal de que este insecto se lleve el polen hacia otra flor y entonces haya un entrecruzamiento. Esta relación simbiótica que se generó ya hace millones de años, como les decía, ha sido tan exitosa para las plantas con flor que evolucionaron y surgieron miles de especies a la actualidad en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Evolutivamente hablando, por supuesto. Entonces, hoy día nosotros, por ejemplo, podemos ver un montón de diferentes especies polinizadoras. Los colibríes son organismos súper activos en los procesos de polinización, ¿no? Hay 57 especies. Aquí les vamos a decir el número, pues, el número que conocemos de especies, de aves en este caso, de murciélagos, más de 140 especies de murciélagos que polinizan. Abejas hay más de 6,300 especies que se van a dividir entre avispas, abejas y hormigas. Escarabajos hay más de 35,000 y por supuesto mariposas. Las mariposas y las polillas hay más de 1,800 especies. Entonces, en esta enorme cantidad de organismos polinizadores, son los que van en su conjunto a prestar este servicio ecosistémico que vamos a conocer como la polinización. Entonces vean cómo es muy importante porque si no hubiera polinización, muchos de los productos que nosotros comemos a diario no existirían. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver duraznos, berenjenas, jitomates. No hay nada más eficiente para polinizar a los jitomates que los abejorros. De hecho, en los grandes cultivos de jitomates intensivos en donde están dentro de los invernaderos, se liberan abejorros para que los polinicen y se han intentado por vías mecánicas y otros tantos métodos, pero hoy por hoy lo que se hace es liberar esta especie que se llama bombox de un abejorro, que son estas abejas como, bueno, los decimos, la gente a veces le dice de forma común, abejotas, ¿no? O zánganos, a los abejorros grandes, que se la pasan zumbando. Ese zumbido, esa frecuencia que generan sus alas, es la que más
ayuda para liberar el polen y que caiga en otra flor de jitomate y entonces produzca el fruto. Las berenjenas, igual aquí las berenjenas, por ejemplo, si nosotros sembramos en Querétaro, no va a llegar una abejita de la Apis mellifera, la abeja melipona, tampoco, o sea, va a llegar una especie particular de abejas que son muy bonitas porque son de colores verde metálico o azul metálico y son las que polinizan a las berenjenas. Entonces, muchas de las plantas que usamos son polinizadas precisamente por organismos locales. Por supuesto, se genera gran biodiversidad vegetal y muchos de los animales, desde los que tenemos, que son animales de consumo humano, hasta organismos silvestres, son beneficiados por los procesos de polinización. A veces es muy triste lo que voy a decir, ahorita lo van a entender, pero muchas veces nosotros no podemos darle el valor que realmente requiere la polinización porque no lo vemos. Es un fenómeno que sucede todo el tiempo. Si ustedes ponen atención y alguna vez se sientan a ver un grupo de flores, verán cómo van llegando diferentes insectos a polinizar o van llegando a veces colibríes para alimentarse y pues llevar a cabo la polinización, pero no podemos darle muchas veces el valor que merece. Entonces, para todos aquellos que requieren pensarlo de una manera un poquito más práctica, el impacto económico de la pérdida de la polinización anualmente sería de 195 billones de dólares. Casi que en español es 195 mil millones de dólares. O sea, es un montón de dinero. Y actualmente todos los procesos de defensa y de trabajos que se hacen para recuperar al gremio de los polinizadores, porque muchos están muriendo, está pensado precisamente por las grandes pérdidas económicas que representa la pérdida de este grupo de insectos, ¿no? De organismos, porque como vieron también pues hay mamíferos, aves, inclusive no en México, pero inclusive están reportadas lagartijas, que son las polinizadoras exclusivas de cierta especie de planta, ¿no? Que es muy interesante que un lagarto haga eso. Les decía que más allá de eso, nosotros tenemos metido el asunto de la mariposa monarca muy en nuestra cultura. Aquí tengo dos ejemplos de ello. De este lado es un mural de Tepantitla. En Tepantitla es una zona arqueológica donde están las pirámides del Sol y de la Luna ahí cerquitita, ¿no? Prácticamente está pegado, pero se conoce como Tepantitla, en donde hay un montón de murales. En estos murales nosotros podemos ver a muchas personitas ahí hablando, ¿no? Estos símbolos están expresando algo, pero también podemos ver mariposas, ¿ok? Entonces estas mariposas y estas milpas que tienen aquí, ya eran consideradas por las culturas prehispánicas como trascendentes, ¿no? En la cultura del Estado de México de los Mazahuas, todavía hoy día, ellos conocen a la mariposa, le dicen, no sé si lo voy a pronunciar bien, Shepje, que se traduce como hijas del sol, ¿no? Por estos colores tan anaranjados y rojizos que traen las mariposas y que pues la gente les da idea de que se han desprendido del sol. Y su llegada es muy importante porque para ellos la llegada en el invierno de la mariposa monarca representa el tiempo de cosecha y representa el tiempo de honrar a sus antepasados. Esto porque hay una leyenda que es muy padre, ¿no? La voy a leer, la pueden ir leyendo ahí si gustan, para que veamos lo bonito que es. Es solamente un fragmento. Al verla, se refiere a una mariposa, recordó la leyenda que relataba el abandono de niños y ancianos que no pudieron continuar el largo viaje desde el lejano norte y que para resistir el frío se cubrieron de la resina de los árboles y de polen. Fue entonces que aparecieron sus dioses, Anahuantarduju, y compadeciéndose de ellos, los convirtieron en mariposas para que volaran hasta sus familias. Y fue así que llegaron al occidente de México, encontrando en las altas y encrespadas montañas
cubiertas de exuberantes y magníficos bosques de finas maderas, la representación de sus padres, quienes los esperaban con los brazos abiertos. Eso hace referencia a cómo la mariposa monarca significa los muertos, ¿no? Que han emprendido esas largas migraciones y que no han podido terminarlas, pero que la gente de una manera romántica piensa que se transforman en mariposas, y entonces cuando llega la mariposa monarca, la reciben. Y es por eso que, por ejemplo, vean cómo la gente todavía las pone en las ofrendas en la actualidad, porque pues esta mariposa está representando a algún difunto de la familia. Del otro lado tenemos una fotografía, porque no solo el asunto de la mariposa monarca es ancestral, sino que actualmente sigue impactando fuertemente a muchas poblaciones en México. La fotografía es de un festival que se hace en Jaumabe, Tamaulipas, que es uno de los pasos más importantes de mariposa monarca, pero que desafortunadamente ha sido uno de los lugares menos estudiados porque actualmente ya, bueno, no actualmente, ya desde hace unos años, los problemas de inseguridad no nos han permitido trabajar de forma decente ahí. Todavía recuerdo bien en 2014 que quise mandar ahí un grupo de estudiantes porque los repartí en ese año en todo México durante la época de migración para que me ayudaran a estudiar este asunto. Tamaulipas de plano la dejamos desierta porque estaba muy peligroso. Entonces, pero la población local hace este festival y la gente es muy comprometida en ello. Es una época muy alegre porque ver volar cientos de mariposas verdaderamente es un fenómeno indescriptible. Entonces, quiero cerrar con la idea de que la migración es un fenómeno que todos nosotros experimentamos y que debemos llevarlo a cabo de la mejor forma. Recuerden que uno a veces necesita migrar porque necesita recursos, pero que esos recursos, una vez obtenidos, también te pueden hacer regresar para completar tu migración. La migración es de ida, pero también para que tú realmente la completes debes regresar, ¿no? En todo caso, que sea indispensable que migres. Y si no, pues hay especies como las ranitas que vimos que no necesitan migrar y que pueden llegar a vivir con los recursos que tienen de manera local. Ya finalmente quiero agradecerle, como siempre, a muchísimas personas que han colaborado con cuestiones de trabajo del monitoreo de la mariposa monarca, ¿no? Porque ahora sí que son puros anónimos que han colaborado y que han hecho realidad este gran proyecto en México. Y bueno, aquí están mis contactos, que los voy a dejar ahí un segundo en lo que empezamos a ver si tienen algunas preguntas por ahí. Muchas gracias. Sí. Tenemos una preguntita aquí en Facebook y dice, ¿cómo podemos diferenciar una mariposa macho de una hembra? Es muy fácil. Las mariposas macho tienen un puntito en cada parte del ala. Miren, por ejemplo, esta mariposa, híjole, no se ve muy bien, pero esta es el ala delantera y aquí abajito se ve un pedacito del ala trasera, y aquí a esta altura del ala trasera es donde se ve ese puntito que distingue a la mariposa monarca macho de la hembra. Entonces, las que tienen los puntitos son mariposas machos y las que no lo tienen son hembras. Muchas gracias. Me parece que solo hay una preguntita más y dice, ¿cómo podemos ayudar a las mariposas aquí en Querétaro? Bueno, una iniciativa muy grande a nivel Norteamérica fue la puesta de jardines de mariposas. Los gringos les llaman way stations, que son, pues no son otra cosa más que jardines con hartas plantas con flor. Ellos ponían muchas asclepias, porque para Estados Unidos está bien que haya muchas asclepias, porque es lo que comen las larvas.
Y ese modelo lo quisimos copiar acá en México. No funcionó muy bien porque les pusimos pura Asclepia curasábica, que es la que transmite el parásito que mencioné en algún momento de la presentación. Y entonces esta idea de poner Asclepias es la única que hemos finalmente terminado de sacar de la ecuación. Y lo que estamos haciendo es poner jardines para polinizadores, pero mezclando especies nativas con especies mexicanas, pero con una buena producción de flores durante todo el año. Entonces, es esta mezcla la que mejor ayuda a la mariposa monarca al proceso de migración. Si ustedes siembran Asclepias, por ejemplo, cuando está mirando la mariposa monarca, esta planta despide un químico tan fuerte que atrae tanto a la mariposa monarca que deja de migrar la mariposa. Le llamamos disrupción de la migración. Es decir, la mariposa dice, no, pues aquí hay comida, aquí está esta planta que me agrada, ya no tengo por qué seguir la migración y para de migrar. Entonces, sacando a la Asclepias curasábica de los jardines es mucha ayuda hoy día, ¿no? Y teniendo fuentes de jardines para que se alimente y, por supuesto, zonas arboladas a donde lleguen a perchar. Debemos conservar las zonas que ya hemos identificado a lo largo de la ruta migratoria como zonas de percha de mariposa monarca, que es los sitios que, aunque usa a lo mejor nada más un día al año, ¿no? O si hay mal clima, puede usarla 2 o 3 días el árbol en donde se posa, pero ese día es fundamental para ella, porque eso significa un lugar donde va a descansar de su ruta de migración. Estos insectos se mueven más o menos entre 50 y algunos autores dicen que hasta 70 kilómetros por día. Eso depende de las condiciones climáticas, pero pues es muy importante para ellos ese momento, ¿no? de descanso. Son las formas de ayudarlas. Mil gracias, Oscar. Es muy interesante todo esto que nos has compartido y también a mí personalmente me surge la duda, ¿cómo pudiéramos sumarnos a estas colaboraciones, a este grupo del que nos has hablado también? Quizá por si alguna persona que está viendo también esta transmisión quiere sumarse o si le interesa. Sí, miren, bueno, por cuestiones de tiempo no hablé mucho del proceso de toma de datos de parte de la ciudadanía, pero ahí están mi correo electrónico, usen el primero, es el que más consulto, el que se consulta, ahora sí que el que consulto todo el tiempo. Y con gusto les puedo compartir las hojas de datos. Estas hojas de datos son muy sencillas, de hecho están diseñadas para que niños de primaria puedan vertir ahí la información y la hemos usado exitosamente con los mejores grupos de toma de datos. Han resultado ser los niños de primaria, secundaria, los muchachos de preparatoria. Son como que los mejores o los más comprometidos al momento de monitorear a la mariposa monarca. Y es una hoja, se llena muy rápido, te tarda 5 minutos en llenarla. Cuando tú ves la migración, la registras ahí. También es importante, si estuviste muy pendiente todos los días y jamás la viste migrar, puedes enviar tu hoja y decir, no pasó nunca nada. Y eso para nosotros es bien importante porque saber por dónde pasa, por supuesto es fundamental, pero también es importante saber por dónde no está pasando. Por si dejó de pasar o por si algo pasó en el ecosistema, ahí en el paisaje, que se haya a lo mejor fragmentado, que hayan quitado el bosque o algo, y que ya no pase por ahí la monarca. Para nosotros también es igual de importante. Excelente, muchas gracias. Entonces aquí estamos pues viendo tu información de contacto y pues invitamos a las personas a que por ahí puedan comunicarse contigo. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, Oscar, por toda esta información tan interesante que nos has compartido. Yo también quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué nos recomiendas para cuando acudimos a los santuarios de visita, a los santuarios de la mariposa? No sé, en Michoacán, hay algunos sitios ya como muy, muy identificados a donde las personas acudimos a observar
todo este paso maravilloso, ¿no? ¿Qué nos recomiendas para cuando vamos a hacer una visita? Sí, fíjate que hay muchos pequeños santuarios, hay más de 25. Los más grandes, que son los que reciben visitantes, ¿no? Como Chincua, El Rosario o Piedras Grandes. Lo más recomendable de entrada es pensar que vas a ir a ver un fenómeno muy bonito al cual debes respetar. Entonces, lo primordial es, por supuesto, no hacer mucho ruido, sobre todo cuando vas llegando al área donde están dormidas, porque estas mariposas están aletargadas por la temperatura en esos sitios. Si uno las alborota, se van a despertar, se va a ver a lo mejor muy padre que huelen y te vas a emocionar, pero lo que tú no estás tomando en cuenta es que esas mariposas están perdiendo energía. Hay muchos estudios con las mariposas que se han hecho, o sea, lo conocemos muy bien, cómo van adquiriendo lípidos, grasas que almacenan en su cuerpo y que es energía que usan para moverse. Si uno las despierta de más, las mariposas se van a mover y van a perder la energía que les va a ser requerida para durar todo el tiempo de hibernación en el invierno en México. Y eso haría que pues se muriera antes de tiempo. Entonces es por eso que hay que respetar mucho el no hacer mucho ruido, no tirar basura, ir en grupos pequeños en la medida de lo posible, ¿no? Y por supuesto disfrutar toda la experiencia de estar en el bosque. A veces uno piensa que el conservar la mariposa monarca es por ella, pero creo que aquí ya dejamos un poquito claro que el proceso de polinización que ejerce la mariposa monarca como población es sumamente importante. Otra cosa que se protege, aparte de la polinización por la mariposa monarca y que mucha gente no lo piensa, es la recarga de los mantos freáticos. Al conservar el bosque con el pretexto a lo mejor de conservar las poblaciones de mariposa monarca, estos bosques recargan los mantos freáticos con el agua que reciben de lluvia. Y es lo que, por ejemplo, dota una buena parte del estado de Toluca de agua, ¿no? Más bien de la ciudad de Toluca de agua. Y eso es gracias a este proceso de conservación en esta sierra. Entonces son fenómenos que no vemos, pero que son sumamente importantes. Ay, claro, muchas gracias, Oscar. Y además, ¿qué hacemos? Te escribimos entonces a tu correo si por ahí nos llegamos a encontrar una mariposa con esta etiqueta que nos describías hace rato. Sí, hombre, voy corriendo por ella porque esos son datos bien importantes. De verdad fue ese año que les dijimos, fue el primero que empezamos a decirles, oigan, si ven con etiquetas, búsquenlas, porque cuando uno va a los santuarios, la gente de ahí ya sabe. Entonces de repente hay gente que te saca una mariposa y dice, mira, yo recuperé esta mariposa y te muestra la etiqueta, ¿no? Y que es algo muy emocionante, porque imagínate, es una etiqueta que el insecto acarreó durante 3,000 kilómetros, 4,000 kilómetros, pensarlo es maravilloso, ¿no? Es como pensar que nosotros vamos miren, una mariposa de esas pesa más o menos medio gramo y tú le estás poniendo una etiqueta pues de peso considerable para su cuerpecito. Entonces es como si nosotros nos agarráramos un costal de naranjas y te dijeran, órale, camínale de aquí hasta la mitad de los Estados Unidos cargando el costal de naranjas sin quitártelo nunca, ¿no? Entonces es algo sorprendente, es relevante que la carguen. Qué increíble. Si te parece bien, dejamos en la información aquí abajito del video tu correo electrónico para que las personas que estén interesadas pues puedan escribirte por ahí si están interesadas en este formato que ya nos compartías. También si tuviéramos la suerte de encontrar una mariposa con etiqueta, pues también estaremos ahí atentas, pero pues eso, ¿no? Es muy interesante todo esto que nos has compartido de la mariposa, este aspecto cultural también que ya mencionabas, cómo es importante cómo ha sido importante para las culturas prehispánicas esta presencia
que se vincula justo con estos espíritus de los antepasados, que coincide con la llegada del Día de Muertos, el otoño, y que se pone en armonía con toda la coloración de la naturaleza en ese momento, ¿no? Pues es una experiencia muy emocionante tenerla de cerca, ¿no? Yo aquí les presumo, tengo esta mariposa que casualmente alguien me regaló recién, la bordó así como de la nada, pero pues eso, ¿no? Que estamos muy cercanos a la mariposa monarca de muchas maneras, ¿no? En Claro. justo esas avistamientos de otoño, pero también pues las vemos pasar en los patios de nuestra casa, y de pronto en la iconografía es así, pues muy importante, pero también pues en la relación que inician justo los niños y niñas con su entorno, ¿no? Algo tan bello y tan accesible y tan que puedes ver en el patio de tu casa en algún momento, ¿no? Atravesar. Entonces, Claro. pues vemos, ¿no? Cómo es esta relación tan bonita, pero toda la importancia que tiene su presencia, no solamente en algo que podemos ver, sino que nos beneficia de tantas formas como ya nos compartiste, ¿no? Sí, mira, ahorita me hiciste acordarme de algo. En esta fotografía, noten cómo casi todas las mariposas pues son niñas, ¿no? Y si pueden ver, pues los niños más bien se visten como de arbolito con mariposas perchadas o de oruguitas, que aquí no se ven las oruguitas, en este grupo no hubo orugas. Pero recuerdo mucho en un festival, de hecho, de estos, un niño vestido de mariposa. Y entonces me acuerdo que alguien le preguntó, ¿y tú por qué te vestiste de mariposa? No, eso es como para las niñas, que está mal, pero se lo dijeron. Y el niño se volteó y le dice, no, soy macho. Y le mostró los puntitos en las alas de abajo de su mariposa para decirle, mira, soy mariposa macho.